Muy buenas tardes, Oscar Rotundo vuelve otra vez a estar con ustedes desde este espacio de periodismo internacional alternativo Pía Global en una nueva entrevista, en este caso con un compañero, un investigador, un hombre interesado fundamentalmente en el periodismo de investigación que está tomando un tema muy candente en este tiempo, que es el tema de los BRICS, su construcción, su desarrollo, la influencia política a nivel mundial en el marco de un mundo multipolar que se está desarrollando raudamente, en el marco de las guerras y en el marco de un desarrollo de políticas neoliberales que obviamente confrontan y polarizan con la posibilidad que abre este acuerdo que se ha gestado desde hace varios años y que ha tenido su punto de inflexión en la reunión de Kazán este 2024. Sobre todos estos temas vamos a estar tocando con el compañero Aníbal Garzón y a mí me viene a la cabeza que este tema va a tener un punto de inflexión muy importante cuando dentro de 10 días asuma la presidencia Donald Trump. ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, primero de todo, un placer la entrevista, un saludo, ¿no? A Pia Global, un saludo al pueblo de Argentina. Sí, justamente, ¿no? En 10 días, el 20 de enero, si no me equivoco, toma Donald Trump, ¿no? Lo que es la presidencia, ¿no? La Casa Blanca en Estados Unidos. Y ya ha dejado algún mensaje, dejó un mensaje, ya ha empezado, ¿no? A hacer algunos mensajes, ¿no? Que han sido alertas, ¿no? Como el canal de Panamá, Canadá, el tema de Groenlandia, pero justamente ya dijo, ¿no? Que todos los países BRICS, ¿no? Si seguían, ¿no? Con esta política, ¿no? De unidad de ese bloque de la cooperación sur-sur, todos iban a tener unas aduanas especiales, ¿no? Del 100% en el comercio con Estados Unidos, ¿no? Ese mensaje proteccionista ha cambiado Donald Trump. Esto más allá, ¿no? Del ejemplo de la sociedad del espectáculo, del tema mediático, de salir a dar discursos, de dar en redes sociales esos mensajes cortos, ¿no? Que al final esa política que ha hecho Donald Trump, esa figura, ¿no? No es nueva, ya la conocemos, ¿no? De la anterior legislatura que tuvo, pero tiene un mensaje claro, que a Estados Unidos le molesta que algo se está construyendo en el mundo, que no es ya ese mundo unipolar, ese mundo hegemónico, sobre todo desde la caída del muro de Berlín, ¿no? Que parecía que Estados Unidos controlaba el mundo con lo que son sus peones, principalmente los países de la OTAN y la Unión Europea, y luego sus lacayos un poco del sur, ¿no? Como mismo países de América Latina, esas oligarquías. Y se ha dado cuenta Estados Unidos que ya no es ese actor, que ya empieza a haber unas competencias a nivel económico, por ejemplo, tenemos el caso de China, a nivel geopolítico, el caso de Rusia, por lo tanto, ¿no? Que eso es un contexto que viene en el tema de lo de Ucrania, países incluso, ¿no? En regiones como Oriente Medio, que es el caso de Irán, o en América Latina, como molestaba cada país miembro, que ya hablaremos de ello, es Brasil, pero molesta, ¿no? El tema de esa integración latinoamericana, desde el ALBA, desde UNASUR, incluso el Mercosur, el CELAC, esas cooperaciones que se han ido dando. Por lo tanto, es evidente que lo que llamamos del siglo XXI, Estados Unidos ha fortalecido su ámbito militar, ha querido aumentar el presupuesto de la OTAN, pidiendo un 2% de todos los países, sabiendo esa escala militarizada, fronteras con Rusia, el caso de Ucrania, el tema de Taiwán en China, el tema, ¿no? de Gaza, ¿no? Que eso implica, ¿no? El caso de Irán, el tema, ¿no? De las injerencias, esos intentos de golpe de Estado en América Latina. Por eso queda claro que esa hegemonía no la tienen. Entonces, si no hay hegemonía, como bien dice Chomsky, vamos al caso de dominación. Y aquí hay una esfera internacional de suma importancia, que son los BRIC, que iremos un poco detallando, donde no se le está dando la importancia, o hay un vacío mediático, y aquí en Europa sobre todo está habiendo un vacío mediático, hablas con la gente y lo desconoce, y estamos hablando ahora mismo de 10 países que son miembros, con la suma última de último momento que ha sido Indonesia, donde eso refleja, ¿no? El componente histórico de esa conferencia de Bandung, ¿no? Celebrada allí en 1955, y son indicadores que acaban superando, perdón, ese bloque occidentalista, son indicadores económicos que superan al G7,
son indicadores que superan las reservas en petróleo, en gas, en población. O sea, que hay muchísimos indicadores que analizo un poco, que iremos hablando, que acaba superando esa hegemonía por parte de Occidente liderada por Estados Unidos. Y algo está pasando en ese mundo multipolar, donde hay diferentes niveles de interacción: África, América Latina y Asia, y el sur, con su cooperación, está rompiendo los esquemas coloniales con respecto al norte. Y vemos aquí el caso de países socios, como el caso de Cuba, que es un país socio que molesta a Estados Unidos. Conocemos el bloqueo más de 60 años y ahora ha sido un país socio en los BRIC. Por lo tanto, la política y en resumen de Donald Trump en estos 4 años que va a tirar para adelante, la palabra de los BRICS, la multipolaridad, va a seguir muchísimo, no, candente en su discurso y en sus estrategias, porque ya lo que decíamos al inicio de lo que comentaba, hace unos días ya decía lo de la aduana y el nombre de BRICS ha salido en sus redes sociales. Por lo tanto, lo iremos escuchando porque eso molesta a esa oligarquía norteamericana. Aníbal, ¿cuáles son los principales puntos que caracterizan a los BRICS y que justamente lo convierten en esta molestia directa para Estados Unidos? Uh-huh. Mira, el principal punto que molesta mucho a Estados Unidos, creo justamente que es el pragmatismo de los BRICS. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando se hacemos el análisis de la Guerra Fría, quedaba claro que la Unión Soviética, principalmente, sus aliados eran países que tenían proyectos socialistas, ¿no?, o de izquierdas, y entonces se quedó claramente como bien aspecto ideológico, el bando capitalista y el bando socialista. En esos procesos incluso de independencia de algunos países de Asia o África, siempre había una connotación. ¿Qué sucede en el campo de los BRICS? Que eso altera un poco el orden mundial ese de Occidente, que es una suma pragmática de países muy diversos. Estamos hablando, para los que desconozcan, que fundan Brasil, Rusia, India, China en el 2009 y se añade luego un año después Sudáfrica. Son los principales países fundadores. Además, en el 2023 se suman a ello Emiratos Árabes, se suma Irán, se suma Egipto, Etiopía, y uno de los países que se tenía que haber sumado era Argentina. No, ahora ya hace ya una semana se ha sumado Indonesia, ¿no? No tenemos Argentina, por lo tanto tenemos 10 países. Y luego tenemos 8 países socios, en este caso, que es un poquito el peldaño previo para ser miembro oficial de los BRICS. Y aquí hay países como Bolivia, como Cuba, como Argelia, como Bielorrusia. Entonces, si analizamos este espectro, ¿no?, de países, principalmente del sur global, vemos que hay una gran diferencia o diversidad de países. Países con proyectos más tirando el nivel socialista, países, ¿no?, el Partido Comunista de China, mientras eso, Putin está considerado más que es una política nacional más de derecha, más conservadora, pero tiene una alianza importante. Tenemos el caso de Lula, tenemos el caso que Bolsonaro también, cuando fue presidente, y no salió de los BRICS, mientras sí que se salió de la CELAC. Esto deja ver cómo hay un componente claro, que los BRICS son proyectos de soberanía nacional, de respeto mutuo, que lo que decía, vienen de la conferencia de Bandung, países, ¿no?, entre comillas, mal llamados tercer mundo, los vías de desarrollo o sur global, ¿no?, lo que vamos cambiando como conceptos, y ven esta posibilidad de mejorar la cooperación entre ellos, romper ese lazo, y aquí lo que sobre todo hay un aspecto claro, que es la no injerencia. Son países que aceptan la no injerencia, los proyectos propios. Por eso queda claro que Cuba puede estar negociando, ¿no?, y comercializando con un país que sea derecha, sin ningún problema, respetando la soberanía de los pueblos. En el caso ahí viene, ¿no? Por eso caso de Rusia y China, que el ejemplo claro como pulmones de los BRICS son países que hoy tienen una relación que no había en la Guerra Fría entre China y la Unión Soviética. No olvidemos que hubo un componente ideológico entre maoísmo y estalinismo, ¿no?, o sovietización clara, donde hubo disputas claras. Incluso Mao tuvo mejor relación con Estados Unidos que con la Unión Soviética. Hoy al revés ha cambiado. Tenemos Rusia, que tiene su realidad, y China tiene la suya, y han hecho una cooperación amplia rompiendo con el eje occidental. ¿Qué está llevando los BRICS con ello? Creando soberanía propia en el tema de un nuevo banco de desarrollo, que Dilma Rousseff es la presidenta para romper los controles del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Están llevando un proceso de desdolarización, que eso rompe con la hegemonía de Estados Unidos. Son países que están comercializando con sus monedas propias. ¿Qué está pasando con ello? Que las sanciones que está intentando Estados Unidos no han funcionado contra Rusia, porque Rusia hoy en día tiene mercados importantes como es India y China, que son 3.000 millones. Los BRICS lo que rompe mucho es la esencia del eurocentrismo. Parece que el centro es Europa y que el mundo es diferente, y Europa son 700, 800 millones, el mundo son 8.000. Y entonces los países del sur están dando cuenta que si le bloquea la Unión Europea y Estados Unidos a Rusia, no pasa nada. Rusia puede vender su gas hoy en día a China y a India, que son 3.000 millones, o puede cooperar con países de Oriente Medio o América Latina. Eso está llevando claro de que ya no hay bueno, pues esa línea de control del norte sobre el sur. Y
estos países es lo que está teniendo. Por lo tanto, la esencia de los BRICS, yo creo que en resumen es ese pragmatismo, ¿no? Respeto mutuo, soberanía, ¿no? El respeto que está llevando entre los pueblos y sobre todo no hay que olvidar que los BRICS no es un tratado de libre comercio, es una cooperación que llevan diferentes gobiernos, diferentes proyectos que entran muchas líneas detrás. Por ejemplo, la reunión que fue la presidencia de Putin, de Rusia en el 2024, que ha sido de los BRICS, no solamente en la cumbre de jefes de Estado que hubo en Kazán del 22 al 24, hubo 200 reuniones. Yo en el libro analizo que ahí tocan temas de género. Hubo Olimpiadas BRICS, que participaron más de 90 países y de eso no se habló nada. Hay temas de tecnología, hay temas también militar, hay temas de educación, hay temas de cultura, hay temas de sanidad. Hay muchos temas, por lo tanto no es un tratado. Aquí lo que está rompiendo es con una línea diferentes escenarios y creo que de ellos se habla demasiado poco cuando se ve los BRICS simplemente como indicadores económicos. Yo creo que aquí lo que viene mucho más. Lo que ha pasado, y en resumen, y perdona porque me alargue un poco, vemos claramente que los países que intentan sancionar o boicotear a Occidente cada vez sus metas no funcionan. Tenemos el caso de Irán, caso de China, caso de Rusia, que son 3 miembros donde han sido más atacados, y estamos teniendo el caso, por ejemplo, de Venezuela, que no, más allá de su realidad nacional, está teniendo ahora mismo una salida a ese control de Estados Unidos porque el mercado ha cambiado. Su alianza con Rusia, con China, ha querido añadirse a los BRICS, entonces hay supuesto oxígeno en contra de los controles de Occidente, y los BRICS dan esa posibilidad a esos países en vías de desarrollo. Por ello hay muchos países, 40 países del mundo, que hoy están interesados en entrar porque ni China ni Rusia violan tu soberanía, tienes tu proyecto y además te da la posibilidad de romper los mecanismos de control de Occidente como el tema de la deuda, el tema militar, el tema del Fondo Monetario Internacional, los planes de ajustes estructurales, todo eso que conocemos bien y conocéis mucho mejor incluso en América Latina, ¿no? Como los pactos del consenso de Washington que impusieron Estados Unidos. Eso da posibilidades a tener alternativas, siempre decisión propia de los estados y de los pueblos para añadirse o llevar a cabo esas políticas. Si ¿Vos me permitís. pensás, Ay, perdón. perdón, No. vos pensás que Europa puede transformarse en un territorio en disputa en esta transición del unipolarismo al multipolarismo? Europa ahora mismo está muy perdida en ese ámbito. Europa está perdida, yo creo, siempre digo, desde la guerra de Irak, la invasión de Irak del 2003. No olvidemos que ahí se partió Europa con ese trío de las Azores. No olvidemos que estaba Alemania y Francia, que dijeron no a la guerra, pero no porque fueran humanitarios, porque había pactos y contratos que había con Saddam Hussein, si se levantaba el bloqueo. Y tenemos de repente que Estados Unidos, Bush, ¿no? Con la foto de Tony Blair y de Aznar, que la hacen las Azores, y finalmente hace una guerra unilateral, ¿no? Con los intereses. Ahí se rompe Europa. A partir de ahí hemos visto partidos socialistas que no eran socialistas, no eran ni socialdemócratas y han seguido una política de alianza con constantemente Bruselas adaptada a Washington. Una Bruselas que finalmente, si no tiene Europa un ejército propio, que se habló en su momento, algo dijo Merkel de manera tímida, pero no tiene una política soberana, tiene un alto representante que es Borrell, que se ve que cumple constantemente lo que dice la Casa Blanca, tanto en el caso, ¿no? Hemos visto Europa tímida ni siquiera denunciar el caso del genocidio de Gaza, hemos visto a Europa haciendo bloqueos a Venezuela que incluso perjudica a empresas europeas como el caso de Repsol, que tiene intereses también en Venezuela. Hemos visto una Europa perdida. ¿Qué es lo que está pasando con el resultado este? Es una Europa que está creciendo cada vez más el fascismo. Y el fascismo está creciendo porque el fascismo utiliza ese discurso. Esta Europa del capital, esta Europa que nos hace perder identidad, esta Europa controlada por Estados Unidos, esta Europa de la OTAN, pues muchas veces la ultraderecha apodera a una clase obrera trabajadora perdida en ello. Ve una Europa totalmente perdida. Una Europa que ya ni siquiera la gente se siente considerada europeo. Sí, tienes un euro, eres ciudadano europeo, puedes ir a Francia o a Alemania o a Dinamarca a trabajar, pero no te consigues identidad y acaba viendo un proyecto totalmente subyugado a los intereses de Washington. Quiero una cosa clara. Hay un ejemplo claro, Biden y Schulz, el presidente alemán, en el 2022, cuando se inicia, ¿no? Esa segunda guerra de Ucrania, no olvidemos que la guerra empezó en el 2014, y de repente le dice el Nord Stream 1, Nord Stream 2, que es el oleoducto de contacto que había creado entre Merkel y Putin para exportar gas. Y quien dijo finalmente que no iban a abrir ese oleoducto fue el presidente Biden delante de Schulz, el presidente alemán, en la Casa Blanca y sin decir nada Schulz, el presidente alemán. Es una pérdida de identidad, es una pérdida de soberanía. Europa
ha quedado fuera de lugar. ¿Y qué está pasando con ello? Que los indicadores económicos que siempre Europa ha vendido, no, somos aquí el 14, el 15, el 20% del PIB mundial, se están reduciendo. Tenemos a China, tenemos a India, tenemos a América Latina, tenemos a países africanos que están también en crecimiento económico y Europa cada vez dentro del mundo está perdiendo poder adquisitivo. Eso es, por ello está creciendo el tema del fascismo, porque utilizan algunos partidos de manera demagoga, como el caso de Italia, caso de AfD en Alemania, caso de Le Pen en Francia, que finalmente son mimo del mismo establishment, son de la línea de Trump, del mismo establishment, son del capitalismo, pero acaban apoderándose de una clase trabajadora que acaba así, está más explotada y con la inflación, y ahora mismo no hay una izquierda en Europa, en general, no hay izquierdas rupturistas, son izquierdas dentro del establishment, son izquierdas socialdemócratas que ni lo son, llevan políticas neoliberales y se ve una clase trabajadora perdida, donde el discurso de la migración, el discurso de discursos cortos, acaba llevando a cabo que, pues eso, que muchos votos se están yendo a la ultraderecha, pero el votante no es de ultraderecha, son de barrios trabajadores muchas veces, pero están huérfanos políticamente porque Europa lo está y la izquierda esa del establishment, me refiero a esas izquierdas unidas, ya vemos un poco la izquierda alemana, que había un gobierno, y el que está creciendo ahora es Sara, una izquierda alternativa, rupturista, con esa socialdemocracia histórica de Alemania. Eso es lo que está pasando, que parece una izquierda huérfana perdida en Europa. Eso lleva a, como crítica, a que Europa está perdida en el mundo multipolar. Vimos el caso de Borrell, y perdonad también que me extienda aquí, que hablaba de jungla y de jardín, donde decía que Europa era un jardín y el resto del mundo era una jungla, y se rían de él como diciendo, ¿qué pasa? ¿Que China es una jungla? Cuando tenemos indicadores superiores a cualquier país europeo. Entonces, ese discurso eurocentrista ha hecho una Europa cada vez más perdida. Y el problema es que eso pasa a nivel académico, a nivel social. Es una Europa huérfana políticamente, donde los medios de comunicación, con un único discurso, crítico con China, crítico con Rusia, crítico con gobiernos de izquierda de América Latina, han hecho que crea una conciencia. Yo creo que ahora mismo estamos en una Europa que hay una pérdida de libertad de prensa. No olvidemos, hay canales, Russia Today, Hispan TV, Canal de Irán, que han sido prohibidos. Han sido prohibidos, por lo tanto estamos en un momento de falta de libertad de expresión, falta de control, y eso está llevando a una situación, la verdad que complicada, una Europa cada vez más perdida en el juego político, pero que eso lleva de los altos dirigentes a la orden de Estados Unidos como a la opinión pública. Yo creo que ahora mismo estamos en un escenario en política internacional lo más huérfano a nivel mundial. Pensaba mientras te escuchaba en el caso de Europa, a mí en PIA justamente me toca analizar lo que es la región europea, y me es inevitable repreguntarte, porque digo, pensando en el contexto de, bueno, asume Trump, que justamente estuviste hablando en principio, eh, cambia bastante la cuestión en Europa. De hecho todavía no asumió y ya ha cambiado muchísimo. De hecho han realizado distintos tipos de acciones que en donde se ven, por unos lados el miedo, el temor, la preocupación de a quienes justamente puede llegar a perjudicar. eh, pero pensaba que quizás se pueden también, y esto es la pregunta, ¿considerás que se pueden volver a retomar algunos discursos y algunos proyectos, como en algún momento se llamó lo de la idea de la autonomía estratégica europea, por ejemplo? Y si eso puede ir de camino de la transición de la multipolaridad. Digo, quizás este es el único contexto en el que Europa pueda llegar a relacionarse con la idea de la multipolaridad a partir de una autonomía estratégica, o no necesariamente. Bueno, yo creo que no hay una gran diferencia en la política de Estados Unidos entre lo que es el política demócrata y republicana. Lo que pasa es que es diferente en los contenidos. Por ejemplo, si vemos claramente quien ha roto la relación de Europa con Rusia ha sido Biden, con la guerra de Ucrania. Ni siquiera fue Trump. ¿No? A veces decimos, no, es que Trump, él cuando dice, no, va a entrar en 10 días y es un peligro y eso cómo va a generar en Europa. No olvidemos que quien generó esa guerra y ese conflicto fue Biden, que cuando entró llamó asesino a Putin y rápidamente no, es la política del Partido Demócrata. Sin olvidar también las injerencias del Partido Republicano cuando hubo el Euromaidan en Ucrania en el 2014. Por lo tanto, es un seguimiento. Lo que pasa es que cambian las formas. Cambia a lo mejor la diplomacia que utiliza a veces el Partido Demócrata, entre comillas, ¿no? Un poco más mirando a veces los discursos que son de políticamente correcto, y ahora tenemos más lo que vende como outsider, que no lo son, el Partido Republicano, sobre todo Donald Trump. Hago un Twitter, digo esto, digo lo de Groenlandia, digo Canal de Panamá, y digo eso, que parece unas barbaridades, pero todo tiene una funcionalidad. Pero finalmente es la misma política, es la política de la Reserva Federal, la política del Pentágono, entonces no hay una diferencia. Lo que vemos aquí en este caso Europa, lo que decía que ya 20 años perdidos, no olvidemos que, por ejemplo, a Putin, 2006, si no me equivoco, le hicieron una placa en Madrid.
Le hicieron una placa como, ¿no? Una placa en Madrid honorífica, luego se la quitaron ahora, ¿no? Llevaban el caso con Merkel, tiene esa relación el Nord Stream 1, Nord Stream 2. Se hablaba incluso de generar un polo importante a nivel internacional desde Lisboa hasta Moscú, donde se empezaba a hablar incluso de que Rusia, ¿no? Ya era frontera con países de la Unión Europea, como caso de, bueno, fronteras cercanos, como el caso de los países de Lituania, Estonia y tal, países, el caso de Polonia. Lo que pasa es que Rusia estaba incomodada por la otanización que se estaba llevando, incluso la entrada de Finlandia, la última que hubo, que eso rompía con algunos acuerdos. ¿Por qué? La lógica que ha tenido siempre en todo esto ha sido que lo que ha buscado Estados Unidos es crear un nuevo muro de Berlín. No generaría, si generase una unificación entre Portugal, me refiero al punto de Lisboa, hasta Moscú, es decir, la Unión Europea con Rusia, generaría que quedaría fuera de juego Estados Unidos. Estados Unidos le interesaba volver a crear un muro de Berlín, romper y que finalmente Europa, como lacayo en ese juego, rompiera, ¿no? Esa relación. Y ahí se ve claramente, ¿no? El caso de Alemania con Rusia, o países sobre todo de Europa del Este que tiene una connotación histórica desde la Unión Soviética, nuestra relación en la RDA alemana, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que se ha buscado. Y esa es la ruptura, es una política estratégica de Estados Unidos. Y Europa no la ha leído, Europa ha seguido simplemente la política de Estados Unidos como una guerra fría. ¿Por qué? Porque Europa ha perdido dirigentes con algún ámbito más nacional, al estilo, yo qué sé, pues Francia en los años 60, donde había alguna ruptura. Francia no era miembro de la OTAN oficial, empezó con Sarkozy en el 2008. Era como un asociado, pero no era miembro. Entra Sarkozy, entran esas derechas vinculadas con Estados Unidos y rompe totalmente esa alianza que era importante con Moscú. ¿Por qué le ha interesado esto? Los datos quedan claros. Cómo Estados Unidos finalmente ahora es el que vende el gas licuado, ¿no? A Europa. Y entonces está siendo más caro cuando el que nos vendía el gas más barato era justamente Rusia. Entonces ahora mismo somos clientes de gas porque Europa, no olvidemos, es pobre, a excepción de Noruega, en materia prima. No tenemos gas, no tenemos petróleo, tenemos servicios por la historia colonial, pero no tenemos eso. ¿Qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Que Europa hoy en día a nivel energético depende mucho más. Y está rompiendo las políticas de Europa a nivel internacional. Otro ejemplo es el caso de España. España ha roto relaciones con Algeria por aceptar España el Sáhara como territorio marroquí, cuando sigue siendo considerado el Sáhara un territorio español todavía y en proceso de descolonización. ¿Quién dijo eso? Fue Donald Trump, el que dijo que era territorio marroquí. Entonces a partir de ahí establece Marruecos relaciones con Israel y después va Pedro Sánchez, un gobierno progresista, cuando nadie había dicho que el Sáhara era territorio español. ¿Qué quiero decir con esto? Que Europa ha perdido soberanía en política internacional y finalmente ha quedado fuera de juego. Esto está llevando repetidamente a que se esté creciendo un discurso de ultraderecha porque parece que el chauvinismo, el nacionalismo, también salió el Brexit en el Reino Unido y por lo tanto rompió ahí una pata dentro de la europea. Y hoy en día hay cada vez más línea eurocéptica porque Europa ha perdido de juego viendo claramente que Estados Unidos se ha comido a Europa y hay cada vez más gente que lo dice, ¿no? Porque hemos tenido que romper relaciones con Rusia cuando Rusia era muy importante como país estratégico en relaciones comerciales. Tú puedes tener luego tus diferencias y puedes ser de izquierdas y decir, oye, pues Putin, eso ya es soberanía, pero Europa no puede decidir la política de Rusia cuando en realidad tiene que ser un socio estratégico para generar materia prima, porque Europa es pobre en ello. ¿Quién ha roto todo eso? Estados Unidos. Y Europa parece que está ahora mismo como en un limbo, por ello lo que decía, si está creciendo esa ultraderecha es porque hay una respuesta a una Europa muy perdida que lleva durante 20 años. No olvidemos esa guerra de Irak del 2003, que Europa quedó totalmente devastada en política internacional. No sé cómo estaremos de tiempo. Estamos Si yo bien. me alargo un poco, me cortáis, ¿eh? Me vais cortando si me alargo en alguna respuesta, Por perdonad. favor, al No pasa. contrario, tendríamos que volver a hacer otra entrevista para poder explayarnos un poco más, porque es un tema muy interesante y aparte es un tema de actualidad y hacia futuro. Entonces, todas las especulaciones o todos los análisis que se puedan llegar a hacer en este momento van abonando justamente en esto que vos planteabas, que es cómo se trata de invisibilizar el BRICS, cómo se trata de invisibilizar el fenómeno de la multipolaridad y vos rescatás el ejemplo de lo que se está dando tanto en el ámbito académico como en el ámbito económico y social en Europa. Ahora, cuando yo arrancaba esta entrevista preguntando por Trump es porque justamente es un fenómeno que va a tratar eh, de imponer esa política hegemónica ante una realidad que en el mandato anterior no había visto, no la tenía, no tenía el desarrollo que tiene hoy día. Eh, vos desde tu libro
tocás estos aspectos? ¿Cómo te parás frente a la posibilidad de un retorno hegemónico de este elemento unipolar sobresaliente como es el mandato Trump en el marco de las relaciones internacionales? Sí que es verdad, ¿no? Que Donald Trump, parte de su campaña, eso de haz América grande y tal, ¿no? Y volver a recuperar pues esa línea de ese imperio, por esos últimos discursos, ¿no? Lo de Groenlandia, lo de México, lo de Panamá, ¿no? O sea, recuperar de ese expansionismo y tal. Yo creo que lo que tiene claro es Estados Unidos es una economía que vive de guerra, es una economía que ahora mismo su presupuesto militar es igual al de los 10 siguientes países. China, Rusia, India, Alemania, Francia, por lo tanto equivale. Es una economía de guerra. Estados Unidos ha vivido siempre de guerra y luego que con la hegemonía del dólar, pues vive también el poder endeudarse. No olvidemos que es el país más endeudado del mundo, pero no quiebra porque hay confianza hacia el dólar. Entonces, en esto hay dos aspectos. Lo que busca entonces Estados Unidos en esto, y por eso viene de que está hablando, ¿no? Del 2% de presupuesto de la OTAN y aumentar incluso a veces el 3 y el 4, ha dicho el último, ¿no? El que es ahora mismo el nuevo secretario general de la OTAN, el holandés, está llevando a cabo guerras cercanas a países BRICS. Es decir, está llevando a cabo el caso de Ucrania. El caso de Ucrania, frontera con Rusia, una guerra que sea permanente. Entra Finlandia en la OTAN, son 1.300 kilómetros con Rusia. Lo que está haciendo es que los países de los BRICS tengan conflictos cercanos. Otro caso es el tema de Taiwán, que hablábamos, el tema de Taiwán, que es un país que ya no está considerado como país, incluso ni Estados Unidos. No olvidemos las reuniones de Nixon con Mao, además, ¿no? Justamente pues el reciente fallecido, ¿no? El expresidente de Estados Unidos, Carter, lo consideró ya como una única China, un territorio de Taiwán, pero Estados Unidos está llevando presupuestos militares a Taiwán, está generando allí una relación, ¿no? Además, también con algunos países asiáticos. No olvidemos el pacto AUKUS, un pacto entre el Reino Unido, entre Estados Unidos y Australia, submarinos nucleares en Australia enfocando a China. ¿Qué es lo que está llevando a cabo? Conflictos de que China, más allá de Asia, no te vayas, quédate en tu zona. Rusia, más allá de lo de Ucrania, no te vayas, quédate en tu zona, porque tienes conflictos cercanos y eso dificulta tener tus relaciones internacionales o empezar a ver cerca más lejanos como América Latina. El caso de Irán, lo que ha pasado en Siria es exactamente lo mismo. Irán, un país que establece relaciones con Arabia Saudí, son dos países invitados a los BRICS, Irán dice que sí, Arabia Saudí está en momento ahí, y eso acaba generando un proceso de paz en Yemen, entra China también y se reúne también con políticos, con los partidos de Palestina, entonces vemos que los BRICS también están interviniendo en Oriente Medio, ¿no? Con relaciones de pacificación. De ahí viene conflicto, ese genocidio en 2.0 que ha llevado Israel, para también boicotear esas alianzas que está habiendo en Oriente Medio. El caso de Siria, que de repente tiene una cierta estabilidad, no parecía, y de repente pasa pues ese golpe de fundamentalismo islámico, lo que se ha dado en Siria, ¿no? Que lo están limpiando los medios europeos. Generar también una desestabilización en Oriente Medio, porque no olvidemos que Irán, Emiratos Árabes, Egipto y Arabia Saudí son países para sumarse, son miembros de los BRICS o sumarse a los BRICS. Eso molesta a Estados Unidos. Hay que generar un tema de guerra. ¿Con quién? Con Israel y Palestina, que es lo histórico. Y luego tenemos el caso de Brasil. No olvidemos que Brasil no ha aceptado Lula, que hay un debate de que no entrase Venezuela. Si entrase Venezuela a los BRICS, superaba al G7 ya totalmente en indicadores de petróleo, de gas, la riqueza que tiene, sabemos, Venezuela. Y de repente Lula boicotea la entrada, fue Lula. No olvidemos que Lula tiene pactos con sectores bolsonaristas, que Petrobras compite con PDVSA, que hay el tema también del Esequibo, que hay un conflicto que Brasil le interesa, y de repente lo boicotea. La entrada de Venezuela era totalmente estratégico. ¿Qué es lo que está haciendo todo Estados Unidos? Con el caso de Ucrania, caso de Oriente Medio, caso de Taiwán, sus injerencias históricas en América Latina con la doctrina Monroe. Está intentando romper lo máximo posible, que los BRICS vayan hacia adelante. Ha habido, vuelvo a decir, Brasil ha tenido el impeachment, lo tuvo en su momento Dilma, que ya era miembro de los BRICS. Sudáfrica ha tenido intentos de golpe. El caso de China, ¿no? La desestabilización y los bloqueos por Estados Unidos. El caso de la guerra de Ucrania. Todos los países BRICS, la gran mayoría, a excepción de India, que tiene un caso particular, la mayoría de países BRICS han tenido injerencia de Estados Unidos. Por lo tanto, a Estados Unidos le molestan los BRICS ya desde su fundación. El problema es que no lo hacen visible o no lo quieren hacer. Lo que pasa es que Donald Trump sí que tiene más pico, más boca o sus redes y lo dice, pero esto ya viene desde la época, ya podemos decir, desde la época ya de Obama. Ya había discursos donde a Estados Unidos decían los BRICS nos acaban molestando. Luego vimos ya el caso, ¿no? Ya vimos, ¿no? Obama, entra luego el caso de Trump en un primer momento, Biden no habla mucho de los BRICS, solamente más Rusia y algo de China, y ahora Trump lo va a sacar. Creo que es una cosa que va a molestar totalmente. ¿Qué va a llevar a cabo todo esto Donald Trump en solución? Creo que potenciar los conflictos como Guerra Fría cerca de la
las fronteras de esos países para que se acerquen a esos conflictos y además generen disputas. ¿Cuál sería la clave total? Que creo que eso es lo que va a intentar Estados Unidos. Generar buenas relaciones con miembros dentro de los BRICS. Hay casos. El caso, por ejemplo, de India. India es un país donde no tiene más relaciones con Occidente y la India tiene sus disputas históricas con China en el caso de Cachemira, por ejemplo, temas fronterizos. Entonces lo va a intentar. Y ahí se va a ver la soberanía de los países. Por ejemplo, el caso de la desdolarización, uno de los países que más ha dicho que no ha sido India. Porque India tiene el pacto Quads, tiene buena relación con Occidente, con el Reino Unido, con Estados Unidos, y está ahí porque sabe que no le dejan entrar en el G7 y es su modelo, el mundo multipolar, pero es algo de que con Occidente no está mal. Por lo tanto, lo que va a intentar Estados Unidos, aparte de esos conflictos fronterizos, es intentar, bueno, pues controlar a países dentro de los BRICS. Y ahí tenemos alguno de lo que vuelvo a decir. Pero está claro que la India hoy en día está viendo que China, todo y ser su, y perdonad que me alargue ahí, China, todo y ser su disputa dentro de Asia, a China le interesa India y a India le interesa China. Y han tenido ahora mismo la última reunión que hubo en Kazán, en Rusia, un acercamiento de suma importancia en las fronteras, llevar a cabo ejércitos cooperantes para evitar un conflicto en el caso de Cachemira. Por lo tanto, se están dando alianzas. ¿Que va a intentar cosas Estados Unidos? En todo momento, romper desde dentro y romper desde fuera. Es algo que le molesta que haya esa cooperación de los pueblos del sur. Aníbal, muy interesante escucharte, la verdad me quedan mil preguntas para hacerte, ojalá que podamos encontrarnos en otro momento también para seguir ampliando porque, bueno, también se nos viene un 2025 cargadísimo, creíamos que el 2024 estaba cargado, pero me parece que los próximos años van a ser los más interesantes para seguir este análisis. Te agradecemos, por supuesto, por tu tiempo, por tu aporte para PIA. Y en estos 2 minutos que nos quedan, nos gustaría que, bueno, que vos nos comentes de tu libro. Justamente, bueno, le comentamos a la audiencia, Aníbal escribió un libro sobre los BRICS, titulado justamente BRICS, la transición hacia un orden mundial alternativo. Si querés comentarnos brevemente en qué contexto surgió el libro, de escritura, y bueno, dónde lo podemos conseguir también para quienes no nos encontramos quizás directamente allí en España. Ujú. Sí, el libro, bueno, fue de Editorial Acal, Pascual Serrano, ¿no? Un escritor, ¿no? Conocido aquí también en España, pues me lo propuso. Yo seguía mucho en redes sociales, ¿no? Haber estudiado relaciones internacionales, seguía, ¿no? Ese tema de una manera descolonizadora, porque aquí era que nadie lo conoce, y lo digo un poco en el libro en introducción. Hablar con universitarios, opinión pública en bares, en estadios de fútbol y la gente desconoce, pero fue algo que me inquietaba y entonces empecé a seguirlo. Entonces, al convocarme, pues decirme no esa propuesta, estuve 5 meses investigando. Sobre todo hay poco biografía y lo que investigué mucho fue en internet, hemerotecas, documentos oficiales, movimientos geopolíticos y centros de estudio, porque hay poca información, sobre todo en lengua castellana, ¿no? Español creo que no hay nada o poquita cosa, algo sí más económico y sobre todo lo que yo enfoco en el libro es una mirada bastante es multidimensional. No es un tema económico, es un tema visto del mundo decolonial, los BRICS es una postura, ¿no? Descolonizadora. Yo al vivir 7 años en América Latina lo miro desde el punto de vista del sur, no desde un ciudadano del norte, de tener experiencia de vida allí. Y entonces le doy una mirada histórica, económica, cultural, de relaciones internacionales, intentar darle pues una mirada bastante plural, pero sobre todo es un punto abierto. El libro se cerró el año pasado, ojalá se pueda hacer una segunda edición y una actualización, pero esto, como bien dice Mica, va a ser algo importante en el 2025 porque hay cosas que van a ir sumando. La última suma de Indonesia, que yo en el libro no lo toco tanto, y se ha sumado a los BRICS. Creo que es una cosa que vamos a tener que seguir de máxima actualidad porque va a ser un tema cada vez más creciente y en la política internacional y en la actualidad. Gracias. Bueno, estaremos compartiendo en las redes sociales y en el portal también los enlaces para que puedan conseguir el libro. Muchísimas gracias, Aníbal, gracias, Oscar. Y nos veremos en otra próxima edición y entrevista de PIA Global. Un abrazo, gracias.